Entre las muchas pruebas y dificultades que enfrenta todo creyente, existe un obstáculo especial, invisible y sutil, pero capaz de dificultar la cercanía con Dios, debilitar nuestra vida espiritual y arrastrar lentamente el corazón hacia el vacío. Esta barrera interior no hace ruido, no crea dramas ni llama la atención. Actúa en silencio y sin ser notada, como el viento que cambia de dirección sin destruir nada por fuera, pero que afecta profundamente el mundo interior de la persona. Este estado es una de las realidades espirituales más complejas, de las que rara vez se habla en las predicaciones, y que el Espíritu Santo intenta revelarnos suavemente y con insistencia a través del conocimiento interior de uno mismo. Se trata del orgullo profundo y oculto, que se esconde detrás de las buenas obras y las oraciones, bajo la máscara del celo y la justicia. No es ese orgullo evidente que se muestra abiertamente, sino el que se disfraza cuidadosamente como preocupación por la reputación, como cumplimiento meticuloso de deberes espirituales y de servicio. Es como una sombra que se extiende silenciosamente por el alma, impidiendo la verdadera y libre comunión con el Padre Celestial. Puede que ni siquiera nos demos cuenta de que ese orgullo silencioso es la piedra invisible de tropiezo que encadena nuestra libertad en Dios y nos aleja poco a poco de la fuente de vida. Penetra el corazón como una grieta imperceptible, debilitando la fe y robando la fuerza de una verdadera intimidad espiritual. Cuando creemos que todo está bien, que servimos con sinceridad y celo, es precisamente entonces cuando puede robar la alegría y la paz que provienen de una comunión viva con Dios. Al recordar la historia espiritual de la humanidad, es imposible no prestar atención a una tragedia que no ocurrió en la tierra, sino en el cielo, mucho antes de la creación del mundo. Allí, entre la gloria y la luz, donde reinaban la armonía y el servicio, surgió una oscuridad espiritual, en el corazón de uno de los ángeles más grandes. Su caída no comenzó con una rebelión ruidosa, sino con un cambio silencioso de enfoque, del Creador hacia sí mismo, con el deseo de ser más alto y mayor de lo que le había sido asignado según el propósito divino. En ese momento nació la primera sombra del orgullo, que trajo división y discordia a los reinos celestiales. Esta antigua historia es un recordatorio y una advertencia viva para todos nosotros. Cuán importante es guardar la humildad y recordar que la verdadera grandeza solo nace del reconocimiento del poder y del amor de Dios. La humildad no es humillación, sino el camino hacia la libertad, la apertura del corazón y la unión viva con el Creador. Cuando una persona comienza a verse a sí misma a través del prisma de la misericordia de Dios, entonces no ve su propia justicia, sino su necesidad constante de renovación, purificación y sanidad. Hoy, este enemigo invisible, el orgullo, puede habitar incluso en los lugares más sagrados, en la oración, en el servicio eclesiástico, en aquellos corazones que parecen estar más cerca de Dios. No destruye de inmediato ni lo hace externamente, sino que despierta lentamente un desorden interior, llevando al cansancio espiritual y al vacío. En ese estado, la oración se vuelve mecánica, el servicio una rutina, y la vida pierde su profundidad y su alegría. Pero es precisamente aquí donde se manifiesta la misericordia de Dios. El Señor, que ve lo oculto en cada corazón, no nos llama al juicio, sino a la liberación. El Espíritu Santo toca suavemente nuestras almas, invitándonos a mirar dentro de nosotros mismos sin temor ni amargura, con apertura y deseo de cambiar. Porque solo a través de la humildad, del reconocimiento de nuestras debilidades y de nuestra necesidad de la gracia de Dios, podemos liberarnos de esas cadenas invisibles que nos impiden vivir la plenitud y la alegría de la fe. Permítete escuchar esa voz silenciosa de la verdad, no como reproche, sino como un llamado al amor y a la renovación. La fuerza interior no viene de compararnos con otros o de cumplir obligaciones, sino del encuentro profundo con Dios en un corazón humilde. Allí nace la verdadera libertad, allí florece una fe capaz de resistir cualquier tormenta y prueba. El camino espiritual no es un estado estático, sino un movimiento constante, un renacimiento continuo, donde cada nuevo día se convierte en una oportunidad para ir más profundo en la presencia de Dios. Cada nuevo paso es una invitación a descubrir una alegría y una paz que sobrepasan todo entendimiento humano. Este camino no conoce acusaciones, está lleno solo de amor y compasión, del deseo de vernos a cada uno de nosotros renacidos y renovados a la luz de la verdad de Dios. Que esta profunda verdad se revele a tu corazón y se convierta en luz en tu camino espiritual. Que aprendas a ver en los cambios más sutiles dentro de ti grandes oportunidades para crecer y renovarte.
y que cada uno de nosotros, respondiendo a este llamado del Espíritu Santo, encuentre esa profundidad, esa libertad interior que solo nace en la unidad con Dios, la fuente de vida, amor y luz eterna. Este pecado del que hablamos es una enfermedad particular y astuta del alma, difícil de reconocer incluso para el creyente más sincero. No llama la atención ni se manifiesta con grandes estruendos, pero es precisamente este pecado el que puede arraigarse silenciosamente en el corazón, destruir la verdadera intimidad con Dios y distorsionar la vida auténtica de la fe. Es el orgullo espiritual vestido con ropas de justicia y servicio que puede llevar al hombre a una ilusión de santidad propia, nublando su visión de sí mismo y del Señor. A diferencia de los pecados evidentes, que despiertan de inmediato sentimientos de culpa y arrepentimiento, esta dolencia interior no trae consigo un reconocimiento inmediato del error. Por el contrario, se alimenta del autoengaño y de la ilusión de superioridad, empujando al alma hacia la complacencia, creyéndose más cerca de Dios que los demás. El alma atrapada por este pecado cae fácilmente en la comparación con otros, valorando su propia espiritualidad como superior, más sabia, más iluminada, aunque en realidad, todo esto no es más que una máscara que oculta la ceguera y la distancia del Dios vivo. Así como el más grande de los ángeles alguna vez apartó su corazón del Creador y cayó en el orgullo, así también comienza aquí una pequeña grieta en la fidelidad que poco a poco se convierte en un abismo, no una rebelión abierta, sino un giro silencioso y casi imperceptible de la mirada hacia uno mismo, y así el lugar de Dios lo ocupa el yo, y nace el vacío donde debían habitar el amor y la humildad. Este pecado penetra incluso en los rincones más sagrados de la vida del creyente, en la oración, en el servicio, en la comunión con los hermanos. Se oculta en una mirada juzgadora, se disfraza de celo por la verdad, se escucha en palabras de corrección carentes de amor, e incluso se manifiesta en posturas de humildad bajo las cuales se esconde la vanidad. Lo más alarmante es que, a menudo, estas personas son líderes espirituales, pastores, siervos respetados, cuyas vidas muchos admiran, pero cuya profundidad interior está escondida tras una fachada. En su interior, hace tiempo que se ha apagado el quebranto, la ternura y el temblor ante el Señor, y solo queda el orgullo cubierto con vestiduras de vida santa. Si no estamos atentos, este enemigo invisible puede arrastrarnos también a ese mismo abismo. El orgullo no necesita grandes caídas, basta con exaltar levemente el yo, compararse constantemente con los demás, buscar reconocimiento secreto y elogios, y así la víctima de este pecado coloca su ego donde debía estar Dios. Lo que debía ser altar para su gloria se convierte en pedestal del propio ego, y en ese momento la presencia de Dios se aleja y el alma queda vacía, aunque por fuera continúe en la iglesia, participando en los ministerios y leyendo oraciones. El orgullo espiritual no siempre se manifiesta con claridad, es un veneno lento y silencioso que va contaminando las fuentes de vida del alma. Poco a poco, la fe se convierte en una cáscara vacía, hermosa, externamente correcta, pero sin fuerza ni profundidad. Y muchas veces, quien está bajo el dominio de esta enfermedad ni siquiera percibe su estado, continuando su vida en una ilusión de piedad. El Apocalipsis describe con fuerza este engaño. Dices, soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas palabras resuenan como una advertencia severa que nos recuerda que la verdadera seguridad espiritual no está en logros exteriores ni en estatus, sino en una profunda conexión con Dios y en un corazón humilde. El que ha caído en el orgullo comienza a vivir de impresiones, no de la realidad de la presencia de Dios. Ora, pero ya no escucha la voz del Señor. Lee las Escrituras, pero las palabras no penetran el corazón. Sirve, pero la alegría se ha apagado. Canta, pero la adoración se ha convertido en un ritual vacío que no toca el cielo. Todo esto son síntomas del fuego del espíritu que se apaga, las primeras señales de que el orgullo ha robado la sensibilidad hacia Dios. Si uno se mira con honestidad, puede reconocer otros signos, la constante necesidad de comparar su fe con la de otros, la tendencia al juicio y a la crítica que no edifica, sino que destruye, una orgullosa sensación de firmeza y superioridad espiritual. Y lo más doloroso, la pérdida del corazón quebrantado y humilde que antes lloraba, temblaba y se rendía completamente a la voluntad de Dios. Ahora la fe se ha vuelto rígida,
inflexible y seca. El alma se ha marchitado, el fuego del amor se ha extinguido y el hambre interior por el Señor ha desaparecido. Aunque externamente la persona siga en la iglesia y en el servicio, su espíritu se ha alejado, está vacío, inaccesible para Dios. Este estado es muerte espiritual, silenciosa y engañosa. El orgullo actúa como un sueño que adormece, engañando, haciendo creer que todo está bien, cuando en realidad todo está a punto de derrumbarse. Y cuanto más profundamente se hunde una persona en este estado, más difícil le es reconocer su ceguera, porque el orgullo no solo es un pecado, sino también un velo que cubre los ojos del alma. Si este mal espiritual no se elimina a tiempo, destruirá la vida de fe, pese a toda actividad externa y apariencia de piedad. El que ha cedido al orgullo comienza a enfriarse en su relación con Dios, pierde el poder espiritual y la fuerza de la oración. La oración se vuelve vacía y muerta. La Escritura lo deja claro. Incluso el sacrificio ofrecido con un corazón impío es abominación delante de Dios. Proverbios 21, 27. Aquí no se trata de formas, cantidades o rituales, sino del estado del corazón desde donde nace el servicio. Solo un corazón humilde y quebrantado puede acercarse a Dios y traerle verdadera alegría. Que este entendimiento sea luz en nuestro camino, abriendo nuestros ojos a las amenazas ocultas del orgullo y conduciéndonos al arrepentimiento profundo y a la renovación en el Espíritu Santo. Porque la verdadera transformación comienza con la humildad interior y con el sincero deseo de vivir en plena unidad con el Padre Celestial. Este pecado es un veneno que lentamente envenena el corazón del creyente, sin dejar huellas visibles, pero destruyendo desde dentro la conexión con el cielo. El orgullo espiritual no es simplemente un error, es un engaño disfrazado de rectitud y servicio santo. Quien está cautivo de él, cree con certeza que está cerca de Dios, que sus oraciones y sus servicios son puros y llenos de gracia. Pero en realidad, ante el Señor, solo hay palabras vacías y rituales sin vida que no alcanzan su trono. Muchos, inmersos en este pecado, oran, predican, cantan salmos, participan en ministerios, pero sus corazones permanecen lejos de Dios. Su fuego interior se apaga y la fe se convierte en una formalidad, un conjunto de hábitos sin el aliento vivo del Espíritu Santo. El orgullo cubre los ojos del alma y las oraciones, que deberían ser un diálogo vivo con Dios, se vuelven sonidos sin vida lanzados al vacío. Pedro advirtió sobre este estado, diciendo que los conflictos no perdonados, y especialmente el orgullo, pueden volver estériles las oraciones, impidiendo que sean escuchadas por el cielo. Imagina, una persona cree durante años que está orando, que es escuchada, que su adoración está viva, pero en realidad, nadie escucha, porque su corazón está cubierto por el velo del orgullo. Es una ilusión aterradora, parecer santo ante los hombres, pero estar vacío por dentro. El orgullo es una enfermedad del alma que convierte cada ministerio en una escena sin sentido, cada oración en un texto memorizado, cada canto en un sonido vacío, y cuanto más profundamente se sumerge la persona en este pecado, más difícil le resulta ver su verdadero estado, porque el orgullo ciega. No grita, no llama la atención, pero destruye silenciosamente el templo interior donde debería habitar una fe viva. ¿Cómo puede llegar al Señor una oración si el corazón del que nace está lleno solo de su propia importancia? ¿De qué sirve el salmo más hermoso o la ofrenda más generosa si están rociados de orgullo y deseo de reconocimiento? El Señor rechaza tales dones como impuros y abominables, porque no nacen de un corazón humilde y obediente. La pérdida del sentido de la presencia de Dios es una de las primeras señales de este pecado. El alma deja de temblar, deja de llorar, deja de buscar su rostro con desesperación. En su lugar llega el cansancio de la fe, la rutina, el peso de las obligaciones que ya no se alimentan de la fuerza del Espíritu Santo, sino que dependen de los esfuerzos humanos y de la costumbre. El orgullo crea una barrera invisible entre la persona y Dios, un muro que ni la oración ni el servicio pueden derribar hasta que el ser humano reconozca su estado y se arrepienta. Mientras esa barrera exista, la vida espiritual no es más que una sombra destinada a perecer y el corazón al vacío. La Biblia llama a este pecado mortal, porque no solo hiere, sino que mata la vida espiritual, cortando al creyente de la fuente de poder y vida. Y lo más terrible es que esta enfermedad no siempre es visible desde fuera. El creyente puede parecer fuerte, justo, diligente, pero por dentro su alma está muerta,
puede hablar de Dios, cantar, servir, pero todo eso se convierte en un sonido que no llega al cielo. Jesús habló con dolor de tales personas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta es la amarga realidad de muchos que han perdido la conexión viva con Dios, que han convertido la espiritualidad en una farsa y la fe en una fachada. El orgullo espiritual es una esclavitud temible que exige de nosotros vigilancia constante y arrepentimiento. Solo un corazón traspasado por el dolor del arrepentimiento puede destruir esta barrera invisible y abrir el camino a la comunión viva con Dios. Que cada persona que lea estas palabras mire en su corazón con sinceridad y oración. No se esconde allí este enemigo invisible, pero mortal. Que Dios nos conceda la humildad para vernos tal como somos y la sabiduría para acudir a Él con verdadero arrepentimiento, para restaurar el fuego perdido y llenar nuestras almas con el agua viva de su gracia. Solo entonces la oración se elevará como el humo del altar y la adoración se convertirá en el aliento del corazón dirigido al Creador.